Hola, todo es diseño. La mancha o caja tipográfica es la zona en donde se encuentra el contenido de una publicación, el espacio en donde se encuentra la información textual y conforma la parte donde se halla la tinta que resulta de la impresión o el cuerpo en un producto editorial digital. Interactúa y se constituye con la retícula delimitando los espacios que conforman una publicación. Aquí te explicamos más detalles de este tema. Hoy hablaremos de la mancha tipográfica. Esta información fue basada en el libro Sistema de grillas de Müller-Brockmann. Como ya antes se mencionó, la calidad de las proporciones del tamaño de la página, la extensión de la mancha y de la tipografía dan por resultado una impresión de armonía en el producto editorial que estemos trabajando. Un texto largo que tenga que componerse en pocas páginas requiere una mancha lo más grande posible, con un tamaño de letra y zonas marginales relativamente pequeños como lo vemos en este ejemplo. La mancha tipográfica puede ser una o de dos o más columnas, depende del tamaño de la impresión y del tamaño de la tipografía. El tamaño de la página y la medida de los márgenes define la extensión de la mancha, como lo vemos en este ejemplo. Es importante, como diseñadores, saber los nombres técnicos que se les dan a los márgenes en el diseño editorial, y es por eso que aquí te los mostraremos tal y como lo explica Müller. Empecemos por el margen interior, que es este margen que se encuentra en el lomo, o sea, es el margen que se encuentra en el centro del libro. Por eso se le llama margen interior, que es igual a margen del lomo. Después tenemos el margen exterior, que es igual al margen de corte o el margen que sale hacia afuera de los libros. Después tenemos el margen de arriba, que es igual al margen de cabeza, que normalmente en los espacios que dejamos en la parte superior son para poner el folio, el número de la página o poner el nombre de ese capítulo que estás leyendo o cualquier otro detalle que quieras agregar como diseñador o el editor. Después tenemos el margen abajo, que es igual al margen de pie, ¿sí? Que este margen también lo podemos utilizar para poner números de página, podemos poner a lo mejor una página web o el nombre del libro, ¿sí? Entonces es importante que sepamos los nombres técnicos para saber cuando estemos trabajando, ya sea en un periódico, en una revista o en una editorial, tener en claro estos términos técnicos y entender por completo el producto que estemos trabajando. A continuación presentaremos ejemplos, los cuales fueron tomados del libro de sistemas de grillas de Müller, el cual nos muestra solo como sugerencias algunas de las soluciones que podemos darle a la mancha tipográfica, ya que cada libro es un mundo y conllevan situaciones diferentes que resolver. Ejemplo 1. Es importante considerar los márgenes y las proporciones de las páginas, ya que si los márgenes son demasiado pequeños, el lector podría llegar a sentir una página muy saturada, lo cual podría causar una experiencia negativa, ya que si con sus dedos tapa el texto al tomar el libro, podría considerarse como que se está obstruyendo la lectura, la cual genera una distracción o incomodidad al momento de estar leyendo. Y por el contrario, si contamos con unos márgenes anchos, como lo vemos en este ejemplo, esto nos hace alusión a algo elegante y estético. También antes se estudia el caso del producto editorial que se vaya a realizar, y es por eso que se deben cuidar las proporciones de cada uno de los lados de la página, ya que pueden tener un efecto tranquilizador y agradable o relajante.
Ejemplo número 2. En estas páginas podemos ver una mancha tipográfica simétrica con un espacio amplio en el lomo, ¿sí? El cual es importante que tenga suficiente espacio, ya que el amontonamiento de las hojas al centro podrían afectar en la legibilidad. Si a esto no se le da un espacio adecuado, también le podemos observar que los márgenes al pie de la hoja son anchos, ¿sí? Vemos que son anchos y esto nos ayuda a que el texto pueda percibirse más ligero al momento de acomodarlo de esta manera, pero también pareciera que las letras escapan hacia la parte superior y no es lo que buscamos en nuestra maqueta. Sin embargo, en este ejemplo, dice, y de igual forma utilizamos un margen donde la mancha tipográfica está inclinada hacia la parte inferior y pareciera que la mancha tipográfica se escapa hacia afuera. Ejemplo 3. Ahora, en este ejemplo, la página del lado izquierdo, su retícula se encuentra bien hecha, pero los márgenes del lomo, de corte y cabeza son del mismo tamaño, ¿sí? Como podemos observar, lo que resulta poco útil. Los márgenes del mismo tamaño no pueden producir una configuración interesante de la página y crean una sensación de carencia de interés, pero la página del lado derecho nos muestran unos espacios de márgenes más útiles y agradables en la página y con la mancha. Ejemplo número 4. Las páginas están cargadas hacia el lado derecho en este ejemplo, creando una retícula asimétrica y con un espacio diferentes en la parte del lomo. En este ejemplo, el acomodo de la mancha es simétrico y sencillo y lo logran utilizando el método de la sección áurea. Ejemplo número 5. Este esquema nos muestra la posibilidad de dividir una columna en dos para poder utilizar ambas, combinadas una con otra como lo vemos en estos ejemplos, ¿sí? Donde en un mismo espacio se divide esta mancha y así tenemos la oportunidad de encontrar diferentes acomodos o más dinamismo en el diseño. O bien en una página con 3 columnas, en la cual podemos dividir también a 6 y estas a su vez las podemos combinar y tener un esquema dinámico a la hora de dejar caer los textos en nuestras páginas. Ejemplo número 6. En el ejemplo 6 se nos muestran 4 columnas combinadas con 8 y lo especial de esta solución es que las 8 columnas se encuentran a la mitad de la altura de la mancha, ¿sí? Ahora, esto no significa que podemos dejar caer cuerpos de texto largos sobre estas columnas angostas. Aquí se tiene que hacer un análisis sobre la información que iría en estos espacios y revisar el tamaño de nuestros cuerpos de texto y verificar si es viable colocar información en estos espacios. Ahora, a la hora de hacer una retícula, se estudia sobre si podemos dejar espacios en blanco para que la página, por así decirlo, respire. Y también hay que analizar que este estilo se acomode o vaya con el concepto del producto editorial que se está realizando. Ejemplo número 7. En el ejemplo 7 nos muestran la división de una página de 4 columnas en 8. La cual también nos permite tener una mancha tipográfica dinámica. Ejemplo número 8. En el ejemplo 8 tenemos 8 columnas, las cuales se muestran también subdivididas y estas suelen utilizarse más en periódicos y revistas. Los periódicos son los que ponen en práctica más este tipo de combinaciones de columnas, como lo podemos ver aquí en el periódico La Razón de México. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 columnas. Y están ellos jugando dejando una columna libre. También en el ámbito editorial a esto se le llama columna falsa. Y los diseñadores pueden jugar con esta columna acomodándola en cualquier lugar. Ya sea a lo mejor que esta columna de texto se recorra hacia acá y dejar esta columna libre o viceversa, ¿no? El diseñador tiene libertad para jugar con esa columna en donde mejor le parezca para acomodar la información. Ejemplo número 9. En el ejemplo 9 podemos ver que las páginas están divididas de 5 a 10 columnas, las cuales se han puesto en práctica ya sea en periódico, como antes ya lo mencionamos, y en revistas. Y debemos saber que entre más esté dividida nuestra hoja en columnas, el tamaño tipográfico debe de ser pequeño para poder conseguir líneas como mínimo de 7 palabras, ya que es lo mínimo que podemos obtener como ancho en una línea de texto, para no perder el criterio de la legibilidad. Es importante mencionar que tanto una página con una columna necesita las mismas destrezas y sensibilidad que la otra página con 8 columnas, como lo vemos en este ejemplo, para poder lograr un buen tamaño en la tipografía, longitud de líneas, el interlineado, y todo esto debe mostrarse funcional y estético. Como antes ya lo mencionamos, el video de las reglas de legibilidad en las combinaciones de columnas estrechas y anchas debemos prestar atención al comportamiento de la tipografía, ya que estos deben adaptarse bien al ancho de las columnas para así no afectar a la legibilidad, y es entonces cuando logramos una imagen tipográfica equilibrada con el mismo ritmo constante en la escritura. Para elegir una mancha tipográfica correcta y que resuelva el problema de acomodo en nuestros textos, como diseñadores debemos siempre hacer pruebas y jugar con la tipografía que seleccionemos y verificar minuciosamente cada comportamiento de estos elementos. Si hacemos pruebas al principio del proyecto, esto nos ahorrará problemas al final. A continuación, hablaremos de 4 puntos que Müller plantea sobre la mancha tipográfica que como diseñadores debemos preguntarnos. Pregunta número 1. ¿Tendrá la mancha 1, 2, 3 o más columnas? De la anchura de la columna depende el tamaño de la tipografía. ¿Sí? Es importante que tengamos definido desde el inicio del proyecto a cuántas columnas va a estar dividido esta hoja o este proyecto editorial, para entonces saber qué tamaño aplicaremos a la tipografía y así comenzar a hacer pruebas. Pregunta número 2. ¿Qué clase de información textual debe incorporarse en la mancha? ¿Qué elementos textuales vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar notas al margen o al pie? ¿Son textos con imágenes? ¿Son leyendas? ¿Cuáles son los elementos textuales que se van a utilizar? ¿Se van a acoplar a nuestra mancha tipográfica, a nuestro ancho de columnas? Pregunta número 3. En el caso de que se tenga que combinar ilustración con texto, ¿cuántas ilustraciones hay en total? ¿Cuántas imágenes voy a utilizar? ¿El ancho de la columna también conviene para la imagen? ¿No es muy pequeña en combinación con el texto? Todo esto es lo que nos tenemos que cuestionar. Pregunta número 4. ¿Cuántas deben ser grandes y cuántas pequeñas? Ambas cosas, la naturaleza del texto y el número y tamaño de las imágenes, tienen influencia en la configuración de la mancha. Son demasiadas preguntas las que deben de resolverse individualmente en cada problema para que puedan recibir un tratamiento teórico satisfactorio. Tenemos que hacer un análisis profundo del producto editorial que nosotros vamos a estar llevando, e incluso tenemos que estar rebotando ideas con nuestro editor para saber si lo que se va a trabajar es realmente lo que quiere decir la persona que escribió el texto. Debe de haber una constante comunicación para que entonces el mensaje que se vaya a transmitir sea el correcto.
La mancha o caja tipográfica se determina por el tamaño de una publicación y se realiza mediante ciertos lineamientos que tienen relación directa con las reglas de legibilidad, garantizando armonía visual y coherencia editorial, además de una excelente fluidez. ¿Quieres conocer más sobre estos temas? Suscríbete en este canal y recuerda, todo es diseño.